este video voy a presentar el diseño de un inversor de C a C. Este inversor tiene unos parámetros de alimentación de 12 voltios DC. Se requiere que su salida tenga 12 voltios AC antes de un transformador elevador y después del transformador elevador 120 voltios AC con una potencia de entre 100 y 1000 vatios. La frecuencia de la señal de salida debe ser de 60 Hz. Este diseño consta básicamente de 4 fases. Una fase que es la fase del SPWM, que es esta parte de acá. Una fase de acople, que es esta fase de aquí, la que nos separa la etapa de potencia del SPWM. Unos drivers de disparo para los MOSFET. Y la etapa de potencia, que es el puente H con transistores. Vamos a empezar con lo que es el SPWM. El SPWM básicamente es la comparación de dos señales. Es un SPWM bipolar, donde vamos a obtener solamente una señal. Con esa señal vamos a hacer el disparo de los 4 transistores. Se comparan dos señales, una senoidal y una triangular. Estas dos señales, la señal senoidal se le denomina moduladora, la triangular portadora, con una modulación de amplitud de aproximadamente 1. La frecuencia de modulación o modulación de frecuencia es de 31, para lo cual la frecuencia de la señal senoidal es de 60 Hz. Esta nos define la frecuencia de salida del inversor. Entonces, la señal triangular debería tener un valor de 1860 Hz para que la modulación de frecuencia sea 31. Estas señales son generadas por dos circuitos integrados ICL 8038, los cuales son capaces de generar 3 tipos de señal: una señal cuadrada, senoidal y triangular. Tienen frecuencia variable y amplitud variable. El valor de estas dos resistencias de acá y este capacitor fijan la frecuencia, y este va a fijar la amplitud de la señal. Los dos circuitos integrados están configurados exactamente igual. Va a cambiar únicamente el valor de este capacitor, que es el que me cambia la frecuencia de la señal triangular. Estas dos señales son comparadas por un LM339, ¿sí? En este caso vamos a tener dos LM339. Uno compara la señal senoidal con la triangular, el otro una señal triangular con la senoidal. Son exactamente iguales, sino que inversas, una inversa a la otra, ¿sí? Con una vamos a disparar un semiciclo del puente H y con el otro semiciclo. Vamos a mostrarlo en unas imágenes. Aquí está. Aquí se ve la señal triangular con una frecuencia mucho más alta que la señal senoidal, que es mucho más baja. Es las dos señales que se obtienen del ICL 3083, se obtienen ahí. En esta se ven las dos señales que salen del amplificador operacional, del comparador. Como se observa, son dos iguales, exactamente iguales, pero inversas. Con una vamos a disparar un semiciclo y con la otra se dispara el otro semiciclo, ¿sí? No hay más con esta etapa, con el SPWM. Ahora pasamos a la etapa de acople. En la etapa de acople es donde es donde se llegan las señales del SPWM a la etapa de potencia. Estos dos son dos optocopladores PC817. No están configurados de una forma muy común, no tienen mayor ciencia, más que explicar en esta parte. Se puede ver, esta es la señal antes de los optocopladores, esta es la señal después de los optocopladores. Esta es la señal de salida de uno y esta es la del otro.
exactamente iguales, una inversa a la otra. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a continuar con la etapa de los drivers de control, los drivers de disparo de los MOSFET. Estos drivers, ¿qué hacen? Cada uno están configurados dos de la misma forma, exactamente iguales. Son dos IR2112. Este circuito integrado tiene la capacidad de que puede fijar un voltaje flotante gracias a una fuente bootstrap para poder generar el disparo de los transistores superiores, ya que estos no están aterrizados, solo están aterrizados en la parte inferior. Entonces, para eso se hace esto. Entonces, para poder coordinar el disparo de ambos. A este circuito integrado le ingresan las dos señales que vienen de acá del SPWM, una inversa a la otra, con la señal para la activación. Esta es la señal de activación del MOSFET superior y esta es la señal de activación del MOSFET inferior. Esta misma señal nos va a activar este transistor y este transistor de acá, para que el semiciclo, la salida, se vea un semiciclo de la señal de salida. Y con esta otra señal, con la otra señal, activamos los otros dos, este y este. ¿Sí? Entonces vamos a observar la señal del otro semiciclo. ¿Sí? Están configurados exactamente igual. Lo único que cambia es la señal de entrada, o sea, el sentido. Ya esta señal de entrada ya no entra en la parte superior de acá, sino en el interior. Y lo mismo pasa con esta acá. La que ingresa acá por la parte para los transistores inferiores, ingresa acá para los transistores superiores. Esto funciona como un puente H común y corriente, normal. No creo que tenga que explicar exactamente cómo funciona. Un semiciclo por acá y un semiciclo por acá. El semiciclo positivo y el semiciclo negativo de la señal de salida. Esto es un filtro, el filtro de salida. Este filtro está aplicado al armónico fundamental, ¿sí? Al de 60 Hz. Esta frecuencia fundamental, que es la de 60 Hz, debe estar por debajo, una década por debajo antes de los primeros armónicos de la conmutación generada por la conmutación. ¿Sí? Por eso, teniendo en cuenta estos dos parámetros, este parámetro de que la conmutación se da a la frecuencia de la señal triangular de 1860 Hz, entonces se construye este filtro de aquí, porque esté 10 veces por debajo de la señal, o sea que eso tiene que estar en la frecuencia